Doy la bienvenida a nuestra excursión, la cual titulamos Ministro Rivadavia, una posta en el conurbano. Estamos a una distancia de 29 kilómetros de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la localidad que nos encontramos visitando limita con los partidos de Quilmes, Florencio Varela y Presidente Perón, al mismo tiempo que limita con las localidades de Longchamp, Leu, Bursaco y San Francisco de Asís. Sí, bastante extenso lo que limita. A lo mismo que estas localidades que acabo de nombrar, juntas pertenecen a lo que es el partido de Almirante Brown, y tiene una superficie aproximada de 33 kilómetros y una población de 17.000 habitantes aproximadamente. Bueno, el pueblo de Ministro Rivadavia data de unos primeros pobladores del 1800, se dice que fueron aproximadamente 100 familias que se asentaron cerca del oratorio primitivo que no se conoce en ese momento, y de una posta. Si bien también existen datos de que el lugar fue transitado como el camino real que dirigía hacia Chascomús, San Vicente y Azul, hacia el siglo XVIII. Bueno, como les contaba, estos primeros pobladores eran dueños de grandes extensiones de territorio, y luego de un tiempo llegó Don Boy, quien decidió subdividir su estancia, que era muy amplia, y a raíz de ese acontecimiento se comenzó a construir el actual pueblo que estamos ubicados en este momento. Luego de la batalla de Caseros también hubo un acontecimiento importante con la caída de Rosas. Los colorados empezaron a buscar refugios y vinieron hacia esta zona. De hecho, uno podemos destacar muy importante es Iturralde, quien fundó una panadería a unos pocos metros de aquí, que podemos encontrar. Hasta hace muy poco estuvo funcionando como panadería, estuvo abierto funcionando. Ahí comprado un pan. Sí, compramos el pan que les vamos a dar en unos momentos. Y es del 1800 también. Dame. Así que tiene. Un poquito duro. Lo calentamos al microondas y lo podemos consumir. Bueno, como les decía, de estas postas también tenemos una, no sé si como habrán llegado hasta aquí, pero lo que es Avenida Espora y 25 de Mayo, justo a la entrada, tenemos el bar de Lippi, que también funcionaba como posta. Y tenemos también una pulpería, que más adelante la vamos a ver con mi compañera, que está un poco menos también de aquí, que también hasta hace poquito estuvo funcionando como pulpería. Pero bueno, tema de ella, así que en unos momentos lo van a estar viendo. Bueno, dentro de lo que es el partido de Almirante Brown, el Ministro Rivadavia es el más antiguo que Adrogué, de hecho. En el 1873 aproximadamente solicitó a la legislatura, mediante una comisión vecinal, la creación del partido con cabecera en Rivadavia. Al mismo tiempo, la ciudad de Adrogué, que en ese entonces era Almirante Brown, estaba liderada por Adrogué, solicitó lo mismo, y a su vez también solicitó ser la ciudad cabecera del partido. Un año después, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, se decide que el partido iba a ser creado y toma como cabecera a lo que es Adrogué. También fue fundamental el trazado de la línea del ferrocarril, que decidió que iba a ser parada en Adrogué. Se dice históricamente que la decisión fue tomada debido a las influencias políticas sociales que tenía Esteban, porque muchas personas influyentes de la época eran nacidos del famoso hotel La Delicia. Pero hay un dato curioso, histórico, que siempre me llevó a mí, que en realidad la decisión de que el tren pasara por la estación actual de Adrogué fue que una de las hijas de Esteban Adrogué se casó con un importante ferroviario, lo que nosotros hoy conocemos por el famoso acomodo. Por así decirlo. Viene de siglos atrás. Remoto. Y bueno, mediante esta decisión, el pueblo de Ministro Rivadavia quedó relegado y quedó en el tiempo.
tiene muchas construcciones antiguas. De hecho, si pudiéramos observar lo que es la panadería, veríamos una construcción colonial, lo mismo el bar de Lippi, que si bien su fachada fue transformada, ahora tiene murales y todo, se conservan bastante piezas históricas del lugar. De hecho, lo único que no se modificó en su fachada es que en la parte superior se puede seguir observando que dice bar de Lippi. Y bueno, como les contaba, de que a lo que gana la cabecera, aquí lo único que podemos encontrar es la plaza principal, la iglesia y una escuela, que iban a funcionar como toda ciudad importante, que tenían todos estos edificios a su alrededor. De hecho, bueno, la escuela, que ahora es la número 8, en su momento se llamaba escuela número 1, porque entre estas dos ciudades competían a ver quién era la que más crecía económicamente, poblacionalmente, los comercios que había. Ese lugar tuvo muchos comercios, tiendas de ramos generales y todo lo que podemos encontrar de esa época, pero bueno, quedó en el tiempo, la gente se fue expandiendo en busca de recursos económicos, sustentabilidad, de trabajo, y bueno, esos comercios de aquí fueron cerrando. Actualmente la escuela está funcionando unos pocos metros, ahora la vamos a ir a visitar. Comenzó en 1892 aproximadamente a funcionar, no en ese lugar, sino en la casa de un vecino. Cuando comenzó tenía aproximadamente 21 alumnos varones únicamente en su inicio. Luego de un año fue trasladada a las calles actuales 25 de Mayo, que es la principal, y Magaldi, a pocos metros de aquí, también en la casa de una vecina, y casi al principio de 1900 pasó a su emplazamiento actual, que es una propiedad del Consejo Escolar, completando el ciclo primario. Y actualmente, bueno, en el distrito, en la localidad de Néstor Rivadavia, podemos encontrar entre gestiones estatales y privadas 3 establecimientos de nivel inicial, 4 primarios, 6 secundarios y 2 escuelas de adultos. Ahora, bueno, dada esta breve introducción, si son tan amables, vamos a ir a visitar la escuela. Gracias. Bueno, como les decía, estamos frente a lo que es la actual escuela 8, que en su momento fue la 1. Está ubicada en la principal, que es la Huille, Bucetich y Mariano Moreno. Bueno, y como les decía, actualmente está con todo su ciclo primario completo. Más que nada para que observen a la primera escuela de la localidad, o lo que fue la primera escuela de la localidad, su actual emplazamiento. Anabela, para los que me conocen, los chicos de primero no me conocen, Anabela también. Es una sombra. Bueno, si me acompañan, nos vamos a acercar hasta la parroquia, que ahí les voy a dar una pequeña breve introducción de ahí. Venga. Bueno, y allá por el 1700 y piquito, resulta que pasaban las carretas y se arrodillaban ante una ermita que había en el camino, y se encomendaban a la Virgen para pedirle protección contra los indios y contra las desventuras que podría presentar la naturaleza. Y ese es uno de los comienzos que tuvo esta parroquia, que hoy es parroquia finalmente. Comenzó con una pequeña capilla ubicada en estos mismos terrenos, y este templo, en su generalidad, se inauguró en el año 1874, ¿sí? 1873, para ser más exacto, perdón. No siempre estuvo de la misma forma, sino que la primera construcción no contaba con la torre y el campanario, la parte de la cúpula y demás. Esa parte se terminó de añadir en el año 1902, al igual que los pisos, la cúpula, el campanario y los pisos en el año 1902. Dada la fecha de inauguración, fue mucho antes de lo que es la inauguración del partido, por lo que se considera la iglesia más antigua como tal. Fue un importante centro religioso. Imaginemos que Ministro Rivadavia estaba en medio de lo que era el Camino Real, y como comentaba Seba, el tema de las costas y demás, hacían que también de alguna forma pudieran considerar este templo como el único, casi a lo largo y ancho de lo que era el trayecto, que iba hacia lo que era el desierto, que ellos consideraban desierto, claro, ¿no? En el año 1875 comenzó a funcionar, ya dependiendo del arzobispado de
abajo lo que podemos ver es una iglesia de estilo neoclásico, y de frente podemos observar que cuenta con 4 columnas corintias. Detrás de estas vemos unas pilastras también del mismo sentido. Sobre estas se puede ubicar lo que se podría considerar una galería, una pequeña galería, con un frontis triangular cerrado, un tímpano ciego, que bueno, hay como un pequeño marco que antes de lo que fue la última pintura se dejaba entrever una leyenda que estaba pintada. Hoy claramente no está. Esta pequeña estructura se adosa a la estructura general, la cual termina con un techo en 2 aguas. Sobre la parte de la torre principal vemos el campanario, que se deja entrever por 4 columnas de arco de medio punto, y remata con una cúpula hexagonal de hierro cromado. Y eso que vemos acá podría asimilar, me hace acordar mucho a las casitas de Bariloche. Hay algunos edificios de Bariloche que son así. Bueno, este material por lo menos acá es hierro, y remata en una cruz de hierro forjado. En el interior no sé si vamos a poder entrar porque no está el sacerdote que nos debería de abrir la puerta, pero les comento, tiene una planta de cruz latina, y esta es la ubicación de la planta como es. Tiene una nave principal y 2 laterales. Esta nave principal y las 2 laterales se conservan desde cuando era una capilla primitiva. Por supuesto, las dimensiones ahora, desde 1873, se agrandaron, pero originalmente contaba con una nave principal y 2 laterales. El techo es en bóveda de cañón corrido, las paredes están revocadas en mampostería, muy parecido a lo que vemos de afuera, pero en el interior. Y hay varios detalles a tener en cuenta, por ejemplo la imagen que se encuentra a la izquierda de la puerta principal fue realizada en Brasil en el año 1750 y fue traída y se conserva tal cual está. Quizás el tema pintura se fue reformando, pero lo que es, digamos, el material en sí, el concreto, sigue intacto. Y lo que tenemos también en la parte interior es, en la parte del altar tenemos una imagen de cuerpo completo de lo que es el nombre que le da la parroquia, que es Nuestra Señora del Tránsito. Esa imagen se conserva desde que era un oratorio, y así que estamos hablando más de 200 años, ¿sí? Casi 200 años que se conserva esa imagen. ¿Y por qué Nuestra Señora del Tránsito? Podríamos asimilarle 2 significados. Por un lado tenemos esto lo que les comentaba al principio, que la gente que andaba en las carretas arrodillaba ante esta Virgen para encomendarse en cuanto al camino que les deparaba el destino. Mucha gente lo asemeja a ese significado. En esta parroquia el significado usualmente está dado por la situación de la Virgen María del pasaje de la vida terrenal a la vida eterna, ¿sí? Pero bueno, en cuestiones, por ejemplo, en muchas provincias, incluso en toda Latinoamérica, esta Virgen es muy conocida por esta cuestión de ser la protectora de los caminos y demás. Pero bueno, en el templo tiene otro significado, si se quiere. Actualmente, bueno, por supuesto ofrecen catecismo, ¿sí? Recién fuimos con un André para el fondo, hay como una especie de secretaría, ¿sí? Donde también hacen bautismos, casamientos y demás. Así que bueno, esto es una cosita más que forma toda esta parte que podría considerarse el casco histórico. Estas tierras, incluso con las iglesias, fueron todas tierras donadas, y por eso es que se pudo construir también toda esta estructura. Así que bueno, si me acompañan vamos a ver otros detalles bastante históricos y lindos de lo que es el Ministro Rivadavia. Perdón, no hablemos tanto. Los chicos. El caballito de la voz en off perfecto. Los niños de primero. Ay, con el caballo ahí de fondo. Todo ambientado. Bueno, chicos, nos encontramos ahora frente a lo que es la pulpería La Flor del Ceibo, ¿sí? Toda esta zona en realidad fue mucho de cuestiones de posas, de pulpería, mucho está muy arraigada la cuestión del gaucho todavía acá. Ahora bien, ¿qué eran las pulperías? Eran lugares de encuentro donde la gente se podía sentar a jugar, a tomar bebidas alcohólicas y no alcohólicas, se sentaban a tocar una samba quizás a las 3 de la tarde. Era un punto de encuentro, ¿sí? Donde también se hacían cenas, festividades. Todas esas características tuvo, mejor dicho, voy a explicar por qué, esta pulpería. Hasta no hace mucho se realizaban memorables peñas en donde se podían encontrar a muchísimos músicos de la región, inclusive al Checo Rodríguez, que es un importante donador de caballos, muy conocido en el ámbito de la doma y el folclore, y se
podían encontrar en esta pulpería, sin contar las festividades patrias. El 25 de mayo era como, no sé, el año nuevo en Guaná, o algo de eso. Hasta hace poco les digo que funcionaba porque en el mes de septiembre falleció quien fue su último dueño, sí, don Carlos Pérez, que la venía llevando hace muchísimos años, ya estaba a cargo de la pulpería. Como vimos, está escrito en la parte de arriba, funciona desde 1882. Y vale destacar esa cuestión de la impronta que perduró acá, porque con todo el cambio de la generación, el necesario cambio de dueños y el tema de cómo está todo tan industrializado, que haya podido perdurar hasta hace un mes, es realmente valioso, ¿sí? Otra de las cuestiones, ¿sí? Cuando fallece esa persona, la hija, como deciden, bueno, lo que es la familia, decidieron no seguir con lo que era esta tradición del padre, pusieron todas las cosas en lo que vemos ahora en la vereda para que quisiera poder venir a retirar algo y dejar algún tipo de colaboración, puede hacer, ¿sí? Si bien esta cuestión de que no se perduró, está linda esa cuestión de que quizás la gente que tuvo alguna historia que contar acá pueda llevarse algún resto de las cosas. Por ejemplo, ahí vemos la parrilla, que estará gastada de tanto que la usaron adentro. Otro de los edificios, sí, además de esta pulpería, es como mencionaba Seba, el bar de Lipis, que es el que estaba en la entrada, sí, enfrente de lo que es la estación de servicio hoy. Así estaba la fachada antes del mural, y esta es la fachada que dice aún bar de Lipis. Y este bar fue construido a mediados del siglo XIX, sí, 1850 alrededor. Y bueno, ahí funcionaba lo que era también una posta, un parador, en donde todavía hasta hace poco se conservaban las rejas que dividían desde la parte del vendedor, el mostrador y la gente que atendía. El bar y las pulperías no tenían nada que envidiarse una de otras, y las funciones eran básicamente las mismas. En el bar a lo mejor no podía abastecerse de alimentos, que era por lo que los autos paraban y se llenaban de producciones, comían, y además se hacían juegos de sortijas, peleas de gallo, juego al asado, de naipes, todo. Bueno, y este edificio hace poco fue conmemorado Patrimonio Histórico por lo que es el Consejo Deliberante de Almirante Brown. Y el último dueño que quiso comprarlo quiso realizar una modificación en la fachada. Entonces, bueno, hay una comisión de vecinos justamente del ministro Rivadavia que están al rescate de todas estas cuestiones históricas y elevaron un proyecto para que se pueda declarar. Al igual que esa gente tiene resguardada muchas de las cosas de este bar porque planean en breve abrir un museo vecinal. Van rescatando todas cuestiones que la gente, o fotos, ¿sí? Fotos quizás de abuelos. Mucha gente que está acá nació acá, los abuelos también, entonces todas las cosas que uno puede ir aportando. Si conocen de gente, hay un teléfono, después se los paso y eso es de verdad. Y después tenemos otro edificio bastante importante, como les comentaba Seba. Al principio es la panadería Rivadavia. Esta panadería comenzó a funcionar en el año 1852. Era un paraje también que era muy transitado por el restaurador de leche, y lo que era Rosas y sus colorados paraban mucho durante el trayecto del Camino Real, y fue Iturralde quien estaba con Rosas, y tras el derrocamiento de él en 1852 empezó a ejercer su profesión de panadero en ese establecimiento. Luego de eso, bueno, siguió funcionando como panadería. Esto es más reciente, ¿sí? Panadería Rivadavia, y hoy actualmente funciona un salón de fiestas, que no es el salón de fiestas quizás que uno se puede imaginar. Es un lugar muy tradicionalista, tipo el Volcador, para quien no lo conoce, en San Vicente. Hacen tipo de fiestas muy de ese género, un fin de semana por medio hacen fiestas con ballet y folclore, malambo, y bueno, y ni hablar cuando quizás la gente de acá, que todavía hay como una especie de sociedad, si bien no hay lugar establecido, generan fiestas para las fechas patrias y demás, y todavía en este lugar también conservan un sector donde todas las cosas que quedaron de aquella época las van conservando y están en exposición. Hay carros viejos, hay una galería donde podemos encontrar todos los cuchillos de esa época, herraduras y demás, muy de la cuestión del gaucho, ¿sí? Así que bueno, y para hacer una breve reflexión antes de cerrar el tema, ustedes dirán, bueno, pero esta piba vino y me mostró lugares o que no están, o que están lejos, o que ya no funcionan, pero hay algo quizás que rescatar de esto, ¿no?
que está buena la idea de adentrarnos un poco en las historias de los pueblos que están alrededor de las calles que andamos nosotros. Muchos de nosotros estamos a más de 30, 40 kilómetros acá. Y quizás muchas veces estos lugares los reconocemos por, el coto que está en la avenida, el Carrefour que está en la rotonda. Entonces, está bueno también poder conocer la historia para nosotros, en el papel de guías y comunicadores, poder transmitirla. ¿Sí? Transmitirla y bueno, que cada uno sepa cómo la filtra y si elige cambiarla o no, pero no podemos ignorarla porque estamos hechos una historia y nos corresponde a nosotros, por ser los que estamos ahora, poder seguir escribiéndola. Y además en este caso también le estaríamos dando el valor al pueblo que se merece. Y nosotros sabemos ahora que hay una comisión de vecinos que busca resguardar las cosas. Pero quizás nosotros conocemos ministro Rivadavia, quizás por la OIL. Es más, para guiarnos muchos de nosotros utilizamos la OIL. Muchos quizás no sabíamos dónde estaba el ministro o qué pasó acá. Y la realidad es que hay mucha historia que nos influye directamente, ¿sí? Además hay otra cuestión, y es que si algún día nos toca cambiar de paisaje, nos vamos por el mundo, quizás no vamos a ver una pulpería, no vamos a ver un gaucho, no vamos a ver el tren, la casita de rosas, el obelisco, y lo único que vamos a llevar con nosotros son las historias de las que estamos hechos, ¿sí? Que es la historia de hace siglos y la de hoy. Y esa es la identidad que nos va a hacer sentir argentinos, que trasciende cualquier tipo de frontera. ¿Sí? Así que más allá quizás de la ideología que tengamos, no hay que ignorarla porque es en base a esa historia que podemos aplicar las reformas que nosotros consideremos para mejorar todo, ¿sí? Así que bueno, la parte teórica damos por cerrada. Ahora vamos a hacer una pequeña recreación en la plaza con unos jueguitos y premios y unos panes de la panadería Rivadavia que Iturralde nos dejó en el congelador para hoy. Así que gracias a todos.